Buenas noches para todos ustedes, hermanos queridos. También a los amigos que nos acompañan en esta noche aquí, una cordialísima bienvenida en el nombre del Señor. Nos gozamos de participar con tantos hermanos que están aquí. Creo que es un gran privilegio y una gran responsabilidad compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios, en especial este tema que estamos tratando. Yo quiero aprovechar la presencia aquí de varias iglesias, varios hermanos de diferentes congregaciones, para pedir la oración por don Pablo Clase. Hemos sabido, precisamente hoy, que él está muy delicado de salud, un poco delicado de salud. Ha estado enfermo y con algunos achaques por su edad y todo esto, pero una de las hijas llamó a Marixa a decirle que lo nota muy débil, que no quiere comer. Entonces, ya dado su estado de salud y la edad que tiene, es un asunto delicado. Oremos para que el Señor haga con él su voluntad. Ese gran siervo de Dios. También yo quiero, de manera particular, dar la bienvenida a mi compañero y amigo en el teleférico, Freddy Fernández. Aquí también está José, su hijo, que es compañero de trabajo también allá. Él es el esposo de Arelis y el papá de Madison también. Así es que bienvenidos y que Dios les siga bendiciendo a él y a todos los amigos que están con nosotros aquí. Voy a invitarles a abrir sus Biblias otra vez. Primera carta de Timoteo, capítulo 3. Y quiero que me acompañen ustedes junto conmigo en la lectura de los versículos 6 y 7 que nuestro hermano leyó al final en la lectura bíblica que tuvimos hace un rato. Así que yo voy a contar hasta 3 y vamos a leer juntos. Primera Timoteo, capítulo 4, verso 6 dice de la manera siguiente: 1, 2 y 3. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque podemos leerla y compartirla. Gracias porque tú quieres que nosotros la obedezcamos. Y en esta noche pedimos tu bendición para que podamos compartirla con gracia, con el poder y la sabiduría del Espíritu Santo, de modo que todos salgamos de aquí bendecidos, Señor. Lo pedimos en el nombre santo de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, mis amigos, en esta noche tengo la responsabilidad de presentarles este tema que resulta sumamente interesante e importante para nosotros. Debe ser así. Es hablar un poco acerca de la actitud correcta que debemos tener nosotros frente a la apostasía de este tiempo. ¿Cuál es esa actitud? Habiendo escuchado de Pablo su denuncia sobre los peligros que se ciernen sobre la cristiandad, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues la palabra de Dios tiene la respuesta. Y eso es lo que vamos a tratar de ver, por lo menos algunos aspectos de este tema que vamos a tratar. En los primeros 5 versículos de este capítulo, de esta primera carta a Timoteo, Pablo ha anunciado el peligro de la apostasía de este tiempo, de los últimos días, de los últimos tiempos. Apostatar es abandonar la fe bíblica que se ha profesado para seguir enseñanzas de demonios, de falsos maestros. Y como Pablo dice más arriba, algunos van a apostatar de la fe. Esta es una continuación de la enseñanza que él está tratando con los hermanos, de la amenaza y el peligro que representan los falsos maestros para la iglesia. Si nos fijamos, él había encargado a Timoteo una misión:
Y para que veamos ese encargo tan interesante y tan importante, vayamos al primer capítulo. 1 Timoteo 1, verso 3. Dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pablo le había encargado a Timoteo este trabajo. Y notemos que lo que Pablo está encargando, lo que está enseñando, no es una iniciativa personal del apóstol. Por muy importante que Pablo fuera, por muy inteligente que fuera, no es un asunto de Pablo, sino que él mismo señala que el Espíritu Santo se lo había revelado cuando dice, el Espíritu dice claramente, lo había dicho con toda claridad. Por lo tanto, mi querido amigo y hermano que estás aquí en esta noche, es importante que nosotros pongamos atención a lo que él está diciendo. Pablo había recibido la revelación del Espíritu Santo. Y entonces, en esta carta, en la segunda carta e incluso en las demás cartas, encontramos que él está tratando de que su discípulo y los demás cristianos de aquel tiempo conocieran cuál es la forma correcta de conducirse en su momento, en su tiempo que estaban viviendo. Esta carta a Timoteo es llamada por algunos maestros de la Biblia como el manual de vida de la iglesia. Aquí están las reglas para nosotros conducirnos, o buena parte de las reglas para conducirnos en una iglesia local. Y como siervo de Dios, que era Pablo, un hombre maduro y espiritual, él quería que Timoteo conociera ese manual perfectamente. Y por eso le escribe. Yo quisiera que viéramos rápidamente, en un vistazo rápido, algunos de esos aspectos que Timoteo debía conocer. Ya él dice en el primer capítulo, que ya lo leímos, que él le había encargado a Timoteo que mandase a algunos que no enseñasen diferente doctrina. Pero en el capítulo 2, él nos habla a los creyentes acerca de la oración en público. Vamos a fijarnos en el capítulo 2, verso 1, y dice de la siguiente manera: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres. Entonces él está explicando que debemos orar por los reyes, por los gobernantes y todo esto. En ese mismo capítulo 2 también se refiere a la función de la mujer, al trabajo de la mujer en la iglesia. Y vemos en el versículo 9 que dice lo siguiente: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Y en el versículo 11 dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Note usted estas cosas. En el capítulo 3 se señalan, se establecen los requisitos para aquellos que ocuparían o que ocupan puestos de responsabilidad y de dirección en la iglesia. Esto es, los obispos, los ancianos y los diáconos. Y entonces, en el capítulo 3 y en el verso 2, dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, y señala ahí una serie de requisitos que debe cumplir una persona que está como anciano en una iglesia o como diácono. En ambas funciones se requiere ser irreprensible. Ya en el capítulo 4 leímos lo que le está diciendo, lo que el Espíritu Santo le reveló y lo que él está señalándole a Timoteo, porque debía estar advertido de que en los últimos tiempos vendrían engañadores y habrían los que iban a apostatar, se iban a apartar de la fe que habían proclamado que creían. En el capítulo 5
Usted lo puede leer en su casa. Pero él señala la responsabilidad de la congregación para los jóvenes, para las personas mayores y especialmente por las viudas. Y en el capítulo 6 trata sobre la relación de los patronos y los empleados en medio de una sociedad como aquella que aceptaba la esclavitud como práctica normal de su tiempo. Hermanos, la palabra de Dios se ocupa de cada aspecto de la vida de la iglesia. No pasa nada por desapercibido. Por eso es que es importante que la conozcamos, que nos preparemos estudiándola y aplicándola a nuestras vidas. Pero Dios toma sumo cuidado en cada detalle de la vida de la iglesia y del cristiano. Ahora, Pablo quiere que Timoteo conozca estas cosas, pero que además haga una cosa, y es enseñarla ¿a quién? A los hermanos. Dice en el versículo número 6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Hay que destacar, mis queridos hermanos, la importancia, el carácter de la enseñanza de la palabra de Dios en el ministerio de la iglesia. Precisamente esta noche que tenemos aquí a diferentes representaciones, una pregunta para ustedes y para nosotros, los que somos de esta iglesia, es ¿cómo se está desarrollando el ministerio de enseñanza en nuestra congregación? ¿Estamos estudiando la Biblia? ¿Los maestros que ocupan el púlpito lo están haciendo correctamente? ¿Estamos dedicando el tiempo necesario para conocer la palabra de Dios? Pablo dice, si enseñas esto a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Hermanos, no nos imaginamos las bendiciones que produce el conocimiento de la palabra de Dios. Por un lado, muchos de los problemas que tenemos como creyentes, como iglesia, tienen que ver con el desconocimiento de su palabra. Pero además nos estamos perdiendo los beneficios de las bendiciones que implica el conocer la palabra de Dios y practicarla. Este mundo estaría mucho peor si no estuviera la iglesia aquí predicando el mensaje del evangelio, hermano. Y a veces los medios cuestionan el trabajo de las iglesias evangélicas o de las iglesias porque consideran que están haciendo poco. Ellos no saben que el evangelio tiene poder para transformar las vidas. Y cuando las vidas son transformadas, entonces las comunidades cambian muchas veces. Hay una ilustración muy repetida, muy conocida, de un hombre de un capitán de un barco que llegó a una isla remota en el Pacífico. Y él estaba interesado en llegar allí porque le habían dicho que la gente de ese lugar en otro tiempo eran caníbales, pero que ya no comían gente. Y entonces él llega, está hablando con el jefe de una tribu, y él nota que aquel hombre mayor tenía una Biblia. Y él cuestiona a aquel hombre mayor, le dice, pero ¿qué hace usted con ese libro? Él no creía en la Biblia. Ese libro no sirve para nada. Comenzó a hablar en contra de la palabra de Dios. Y el nativo le dijo, mire señor, déjeme decirle que si no hubiera sido por este libro, ya usted hubiera estado en una paila cocinándolo por nosotros. La palabra de Dios transforma las vidas. Y aprovecho para decir a los amigos que están aquí, los que no son creyentes todavía, desafiarlos a conocer a Jesucristo, a apropiarse de la vida que el Evangelio ofrece, para que disfruten una vida plena y de gozo verdadero cuando conozcan al Señor Jesucristo.
Ahora, en el caso que estamos tratando nosotros aquí, estamos hablando de peligros que amenazan a la iglesia, a los creyentes, con falsos maestros, y que nosotros deberíamos estar preparados conociendo su palabra. En diferentes oportunidades, en diferentes partes, la palabra de Dios misma nos advierte acerca de esos peligros. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos: guardaos de los falsos maestros, los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mire usted de qué manera tan gráfica, tan clara el Señor señala el problema, el peligro que representa esa gente. Sí, hay gente que se disfraza y usted cree que son ovejas y son lobos. Pero encontramos en toda la Escritura también del Nuevo Testamento esta enseñanza. El apóstol Pablo escribió acerca de falsos apóstoles, obreros fraudulentos. En aquel tiempo se disfrazaban como apóstoles de Jesucristo. Y hablando a los hermanos que se reunieron en Éfeso, les decía: yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y añade: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hermanos, leamos la palabra de Dios para que nos instruyamos. A veces escuchamos los anuncios de meteorología, precisamente en estos días, hablando de la lluvia, provincias que están en alerta verde, en alerta amarilla, y señalando las medidas que hay que tomar para protegerse. Mucho más en el sentido espiritual, hermanos. Mucho más. Pero eso solamente se puede entender y conocer si estudiamos y conocemos y obedecemos la palabra de Dios. Ahora, Timoteo tenía una misión entonces. ¿Cuál es la misión de Timoteo? Ya lo hemos leído. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. La misión que Pablo le asigna a Timoteo es enseñar a los hermanos. Eso es lo que hacemos aquí, hermanos. Es lo que usted hace en su congregación, o es lo que debemos hacer. Y para Pablo, esa palabra hermanos es una de sus favoritas. Leemos en sus cartas cómo él se expresa con cariño, con amor por los hermanos. Y a propósito de esto, y no quiero hacerlo de manera que se sientan mal los que dirigen aquí y en cualquier congregación, cuando usted llama a un hermano a predicar, diga que va a predicar el hermano fulano de tal. Los títulos no son importantes en la iglesia de Dios. Y ocurre que a veces mencionamos el título de uno y dejamos el título de otro. El hermano Franklin, el hermano Ernesto, el hermano Miguel, somos hermanos. Y es una palabra hermosa para el Señor también. Y también debe ser para nosotros. Ahora, mis hermanos, él debía enseñar, él debía ser un maestro para los hermanos. Y este verbo enseñar que Pablo utiliza aquí tiene el sentido de hacerles recordar, de sugerirles. Se puede traducir literalmente como algo que se coloca delante. Enseñar es un término que significa poner un fundamento bajo los pies para que alguien se sostenga. Y hermanos, esa enseñanza, ¿sabe para qué es? Y lo repito otra vez, para los hermanos de la iglesia, para los hermanos de la fe. Por lo tanto, no implica la idea de dar órdenes, ni de imponer para que usted lo haga obligado, no. Se sugiere, se plantea, con la gracia del Espíritu Santo,
y usted y yo debemos escuchar para ser obedientes. Se presenta con amabilidad y con humildad. Y Pablo dice, si enseñas esto, está hablando de un tiempo continuo. Continuamente necesitamos estar enseñando la palabra de Dios, revisándola, predicándola. Sabemos que a veces hay otras cosas que ocupan el lugar preponderante que debe tener el mensaje del Evangelio. Esto no debe ser. Lo principal es predicar la palabra de Dios. Y hermanos, cuando ponemos ese fundamento, cuando la iglesia está sustentada, está fortalecida y está firme en la palabra de Dios, entonces Dios es glorificado y la iglesia también es bendecida. Podemos estar confiados cuando es así. Confiado en aquel que dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Su palabra es eterna. Ahora, siguiendo con esta parte, Pablo le dice a Timoteo, serás buen ministro de Jesucristo. Esto de ministro, a veces en las conversaciones con creyentes es usual, es común de, ministro fulano, bueno, a veces lo hacemos de juego y así. Pero regularmente esta palabra ministro implica en el concepto popular de la gente un jefe, alguien que tiene una posición encumbrada. Pero ministro significa en este caso servidor, uno que sirve a los demás. Pero en este país y en otros países que conocemos, el ministro es un jefe en un ministerio y a esa persona hay que rendirle tributo y hay que tratarlo con cierta deferencia. Pero la palabra ministro que Pablo utiliza aquí es la palabra diáconos, que nos hace pensar en la palabra diácono que conocemos, pero que no se está refiriendo sencillamente a la posición, sino a la función de servir. Se está refiriendo a uno que presta servicio de cualquier tipo en la iglesia de Dios. Un ministro, mis hermanos, es un servidor. Y esto es muy importante que lo tengamos presente. Ahora, usted y yo, todo creyente, debe ocuparse en ser un buen ministro de Dios en su servicio. En el área de servicio que le toca a usted y a mí, debemos ser buenos ministros para el Señor. Cada quien en el área que el Espíritu Santo le ha indicado que debe servir, utiliza sus dones para la gloria de Dios y bendición de los demás. Pablo esperaba que Timoteo fuera un ministro como maestro de la palabra de Dios. ¡Qué privilegio tan grande! Él debía enseñar. Ahora, hermano, no todos tenemos ese don de maestro. Yo no me considero maestro. No todos tenemos ese don de maestro, pero todos somos llamados a servir. Además de esto, el apóstol Pablo le está señalando a Timoteo que para ser un ministro eficiente, que cumpla con la voluntad de Dios, él debía conocer la palabra de Dios. Mire usted lo que sigue diciendo aquí en el versículo que estamos leyendo. Serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Él debía estar nutrido. Y voy a agregar algo, mis hermanos. Cuando nosotros enseñamos, los primeros que nos nutrimos somos nosotros. Los primeros que nos bendecimos, que somos bendecidos, somos nosotros. Los primeros que nos gozamos somos nosotros. Pero es absolutamente necesario, hermanos,
que aquellos que instruyen al pueblo de Dios conozcan de manera adecuada las enseñanzas de su palabra. Pablo quería que Timoteo lo hiciera y él conocía que él estaba apto para hacerlo. Él debía hacerlo, pero está insistiendo para que este joven ministro de Dios estuviera debidamente preparado para desarrollar su ministerio. Hermanos, muchos de los mensajes que escuchamos hoy en la radio, en la televisión, en las redes sociales, en los púlpitos de las iglesias, son mensajes que contienen enseñanzas erradas de la palabra de Dios. Muchas veces. Lamentablemente es así. Se predican errores. Se dan mensajes que confunden a los oyentes, cuando deberíamos estar orientando e iluminando con la palabra de Dios. Franklin mencionó el aniversario de los 100 años que celebramos en el 2019. En esa celebración de hace 2 años, tuvimos a uno de los expositores, al doctor Evis Luis Carballosa. Y el tema de Carballosa creo que fue el más impactante de lo que, por lo menos para mí, de lo que escuché. Y este hermano Carballosa, en su exposición, expresó su preocupación por lo que estaba observando, no solamente en nuestro país, sino en diferentes iglesias, en otros lugares también, por la ignorancia que mostraban muchos hermanos de la palabra de Dios, pero sobre todo por la falta de preparación de muchos líderes en las iglesias. Y nos exhortó, recuerdo yo, a prepararnos adecuadamente en el estudio y el conocimiento de las Escrituras. Él decía que muchas veces estamos dispuestos a sacrificarnos para hacernos de una profesión, pero no estamos dispuestos a sacrificarnos para conocer la palabra de Dios. Y ese es un gran problema. En el caso de Timoteo, él estaba siendo llamado a ser un maestro, a enseñar. Pero en el caso de él y en el nuestro, podemos decir que hemos tenido maestros, ¿sí o no? Sí. En el caso de Timoteo, vamos a ver. Segunda carta de Timoteo, al lado, un poquito más adelante. La segunda carta, capítulo 1, verso 5. Usted lo conoce. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y en el capítulo 3, verso 15, capítulo 3, verso 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Su mamá y su abuela se habían ocupado de enseñarle a Timoteo las escrituras del Antiguo Testamento. Y primero un niño, luego un joven, asimiló la enseñanza. Y cuando escuchó del Evangelio se arrepintió a Jesucristo. Y luego sirvió con Pablo y con otros consiervos en la obra del Señor. Pero él tuvo una formación y él siguió esa enseñanza. Pablo fue su principal maestro quizás, después de joven y adulto. Y Pablo dice, tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Él destaca que Timoteo había seguido lo que él le había enseñado. Y en esta primera carta, donde estamos leyendo precisamente ahora, noten ustedes
la parte que estamos tratando ahora mismo, dice, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Aquí vuelve el término, seguir. ¿Cuántas veces hemos comenzado y a veces nos hemos detenido o hemos retrocedido o nos hemos desviado de lo que hemos aprendido de la palabra de Dios? Timoteo había sido fiel en seguir con cuidado lo que se le había enseñado. Leyendo sobre Timoteo y algunos de los que trabajaban con Pablo, algunos escritores, algunos comentaristas hablan de que él tenía un carácter un poco tímido, por lo que se nota en las escrituras, dicen ellos. Pero me llama la atención que decían, Timoteo era un seguidor, y comentan, Tito era un líder innato. No sé cuánta veracidad tiene esto. Hermanos, la mayoría de nosotros queremos ser seguidos, pero se nos hace difícil ser seguidores. Timoteo era un seguidor de la palabra de Dios, de la Biblia, de las enseñanzas de Pablo. Gloria a Dios con ser un seguidor así. Yo recuerdo que cuando éramos jóvenes aquí, algunos que ya tenemos la cabeza blanca, casi blanca, total. Una de las cosas que hacíamos cuando nos juntábamos los jóvenes y eso, era hablar de que parecernos de que a un predicador de ese tiempo. Y así hablamos de, tú eres Pablo, tú eres Pascual de la Cruz, tú eres Diego Flete, Huicho. Cosas así. ¿Usted ve? Procuramos imitarlos a ellos porque ellos predicaban el Evangelio y nosotros también queríamos hacerlo. Hoy día notamos, y quiero hablar con cariño para nuestros jóvenes, con mucho respeto a los jóvenes, notamos a veces con preocupación que hay jóvenes que están imitando a líderes de otros grupos, y esto no implica necesariamente problema. Algunos hablan exactamente como esos líderes, escriben sus mensajes y predican el mismo mensaje que escuchan por internet o por qué sé yo. Ahora, ¿cuál es el peligro? Que a veces están llevando a la congregación los errores o las diferencias doctrinales que esos líderes que ellos admiran predican. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Hay que tener mucho cuidado con esto. Estamos terminando, hermano. He dicho que a la mayoría de nosotros nos gusta ser seguidos. Nos gustan los primeros lugares. Y a veces pasa, y vuelvo otra vez con los jóvenes, con mucho cariño, porque yo fui joven también. Algunas veces, este concepto de ser seguidos o de sentirse importante, lleva a los jóvenes a reclamar lo que ellos entienden que le corresponde, oportunidades para desarrollarse, reconocimiento de su capacidad. Yo tengo el don y no me están reconociendo. Y cuando entienden que esto no ocurre, que no se les reconoce como ellos piensan, hay los que se marchan a otras congregaciones o simplemente instalan un ministerio personal independiente. Y eso es triste. Queremos que nos sigan, pero hoy necesitamos, mis hermanos, más seguidores como Timoteo. El apóstol Pablo, y voy a pedirle que me acompañen en una de las últimas citas que voy a hacer. Filipenses capítulo 2. Filipenses el capítulo 2 habla sobre Timoteo lo siguiente. Filipenses
capítulo 2, verso 19, dice así: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Gracias al Señor por la vida de Timoteo. Quiera el Señor que muchos podamos parecernos a él. Finalizando, hermanos, vamos a tocar brevemente lo que debe evitar un buen ministro de Jesucristo. 1 Timoteo capítulo 4, verso 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Una para desechar y otra para practicar, para seguir. El apóstol aconseja a Timoteo que debe desechar, rechazar, apartarse de fábulas. Y está hablando de cuentos de camino, como decimos nosotros muchas veces. Le está pidiendo que no preste atención a esos cuentos, a esas falsas, que no se detenga, es inclusive lo que implica a investigar esos asuntos, porque no aportan ningún beneficio real y, en cambio, pueden apartar su mente de la verdad. No debía perder tiempo en esas cosas. Ahora el apóstol está hablando aquí de cuentos falsos, fábulas artificiosas, como le dice Pedro en su segunda carta. Y hermanos, esto abunda en el mundo religioso. En aquel tiempo, dicen los maestros bíblicos, que se habían creado unas leyendas, unos cuentos, unas historias fantásticas, y que eran presentadas a los hermanos, a las iglesias, y producían discusiones. Pero hermanos, nosotros somos llamados a predicar la palabra de Dios pura, sin inventos. Y para ser más claro, posiblemente, o tratando de ser más claro y objetivo, le voy a decir esto. En nuestro tiempo existen esas historias y cuentos también muchas veces. Si ustedes han oído hablar de los mormones, no es que sea la historia desde ahora, pero está vigente. Los mormones tienen el libro de Mormón, y no le voy a decir que lo lean, no lo lean, porque es un verdadero cuento, historias fantásticas que están alejadas de la palabra de Dios. Pero en el mundo que se llama cristiano, también hemos creado fantasías y mentiras. Usted ha escuchado lo que dicen en algunos de que el pan se convierte en el cuerpo de Cristo, y que la sangre se convierte y que el vino se convierte en la sangre de Cristo, la transustanciación. Eso no está en la Biblia. Eso es un invento. En estos días, no hace muchos días, corrió como pólvora encendida el caso de este hermano muy conocido y respetado, pastor, que anunció que trató de predecir sobre la venida del Señor. Dicen algunos que él luego se desmintió esto, pero ahí están los videos y todas estas cosas. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque los seres humanos somos dados a crear cosas que no tienen asidero en la palabra de Dios, porque nos creemos a veces inteligentes, conocedores, y a veces nos negamos a depender de la Biblia y de la dirección del Espíritu Santo. Y por eso nacen esas cosas. Hay muchas enseñanzas equivocadas, inventos humanos que no tienen ningún fundamento bíblico.
¿Qué es lo que corresponde? Nos corresponde ser como los hermanos de Berea. Escuchamos el mensaje, leemos el libro, vamos a ver si es como establece la palabra de Dios. La mayoría de nosotros sencillamente escucha y repite. Y es lamentable decir, como Pablo señala, que en los últimos tiempos hay gente que va a seguir esas cosas, esas fábulas. Termino ya. Ejercítate para la piedad. Y como yo sé que mañana Miguel va a tratar ese tema con amplitud, por lo menos permítame decir, que en vez de malgastar el tiempo en fábulas y en cuentos y en discusiones inútiles, vamos a ocuparnos de una vida piadosa que agrade a Dios. Dice aquí la enseñanza del apóstol Pablo: ejercítate para la piedad. Y usted y yo conocemos lo que es un gimnasio. ¿Están de moda? La gente está haciendo ejercicio, usted lo ve en la calle, usted lo ve andando en bicicleta, la gente quiere estar bien, en forma. En aquel tiempo, uno de los aspectos importantes de la sociedad era el ejercitarse, sobre todo los jóvenes. Y Pablo utiliza la figura y dice: ejercítate para la piedad. Pero es la piedad, la vida de Dios, la vida que establece la Escritura. Es la vida cristiana que tiene que ver con la oración, la lectura de la palabra, la predicación del Evangelio de Jesucristo, el servicio al Señor y a los hermanos. Hermanos, ojalá que nosotros podamos recordar lo que Pablo le está enseñando a Timoteo y a nosotros también. Enseñar lo que él ha explicado. Hay un manual para la iglesia, hermanos, aquí está. No estamos siguiendo planteamientos sociales y asuntos. Vivimos en una sociedad, pero la sociedad está equivocada. Usted lo sabe bien. Nos corresponde seguir la palabra de Dios y compartirla y enseñarla, pero para hacerlo debemos primero conocer la palabra de Dios. Vamos a estudiar la Biblia, vamos a pedirle en oración al Señor que nos ilumine, que nos ayude, y entonces vamos a olvidarnos de cuentos y fábulas y todo esto, y vamos a servir a los demás para, de esta manera, engrandecer el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Padre Santo, gracias por esta noche. Y gracias por este tiempo que hemos pasado hablando de tu palabra. Concédenos, Señor, ser humildes y poder abrirla para aplicarla a nuestros corazones. Llévanos con tu paz y con tu gracia. Y sigue con nosotros durante los días que faltan de esta celebración y siempre, Señor. Por Jesucristo lo pedimos y damos las gracias. Amén.